Bendiciones, hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Bueno, tengo el teléfono móvil en mis manos. Eso quiere decir que yo voy a responder preguntas. Algunos hermanos cariñosamente me han escrito en mi canal de YouTube, en la plataforma de YouTube, y me han expresado sus dudas, sus argumentos, sus comentarios, sus preocupaciones en cuanto a los videos que yo subo. Entonces un hermano me escribe, bastante que me escribe, diciéndome que Pablo el apóstol no solamente le da su llamado a los gentiles, sino también a todas las naciones, a todo el mundo, como Jesús también se lo dijo a los 12 apóstoles. Y él me expresa que el mismo mensaje que Jesús le dio a los 12 apóstoles para decírselo a todas las naciones es el mismo mensaje que Jesús se lo dio a Pablo. Vamos a estar respondiendo preguntas y dudas y comentarios que algunos hermanos me escriben. Así que con mucho amor, mucho respeto, voy a sacar un poquito de mi tiempo libre para entonces con mucho respeto responder preguntas. Voy a estar dividiendo los mensajes, parte 1, parte 2, parte 3. ¿Por qué? Porque voy a estar respondiendo preguntas para que el video no sea tan largo, ¿ok? Pero voy a estar respondiendo las preguntas, ¿ok? ¿Están listos? ¿Están listos para responder las preguntas? Bien. El hermano me pregunta. Primero yo voy a leer lo que él me dice. Después que yo lea el comentario que el hermano me pregunta, sus dudas, sus preguntas, pues entonces voy a responder al hermano, ¿ok? Con la Biblia y la pizarra. El hermano me dice, pero ¿de dónde Pablo saca semejante idea? ¿En qué momento el Señor envió a los 12 apóstoles a predicar únicamente a los judíos? Porque yo he hablado, en otros videos yo he hablado, que el ministerio de Pablo fue únicamente a los gentiles. Y el ministerio de Jesús con los 12 apóstoles fue únicamente a los judíos. Y ahí está la pregunta que el hermano me hace y también la duda y lo que él quiere que yo le responda. ¿En qué momento el Señor envió a los 12 apóstoles únicamente a predicarle a los judíos? ¿Acaso no le dijo Jesús también ante los gobernadores y los reyes serás llevado por causa de mí para testimonio a ellos? Y también dice a los gentiles. Wow. Está aquí en la Biblia, sí, es verdad. Jesús anuncia también a los gentiles en Mateo capítulo 10. Ya mismo vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 18. Está ahí mismito, ¿ok? Voy a responder la pregunta que usted me dice. ¿Acaso Jesús también no le dijo que también fueran a llevar el mensaje a los gobernadores y a los reyes a causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, dice a todo el mundo. ¿Ve? Que Pablo también, al igual a los 12, iguales predicaron a todos, no es a un grupito, es a todos. Bueno, vamos a responder. Y será predicado este evangelio a las naciones y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y me seréis testigo en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Ese fue el mensaje a los apóstoles. ¿Ve? Bueno, voy a responderte. No te preocupes, que con calma, con paciencia, aunque haga varios videos de continuación, pero voy a responderte tu preocupación, tu duda, tu comentario, ¿verdad? En cuanto a lo que tú me escribes, ¿verdad? Y será predicado este evangelio en Judea, Samaria y Jerusalén. Judea, Samaria y Jerusalén. Ok. Y me seréis testigos. Wow. ¿Quiénes eran los testigos? Pablo. ¿Será Pablo? ¿Quién eran los testigos? Voy a hablar quiénes eran los testigos. ¿Ok? Más adelante, no ahora. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y Judea, hasta lo último de la tierra.
el hermano me escribe unos textos bíblicos y unos pasajes bíblicos que los voy a leer y también los vamos a buscar, ¿ok? Los voy a leer y los voy a buscar. Primero, me escribe Mateo 10:18, Mateo 10:18, Mateo 24:14, Mateo 28:19, Marcos 16:15 y Hechos 1:8, que es donde dice: y me seréis testigo en Judea, Samaria y Jerusalén, hasta lo último de la tierra. ¿Ven? El mismo evangelio que Jesús anunció durante su ministerio fue el mismo que le encomendó a sus verdaderos apóstoles para que lo anunciase tanto a judíos como a gentiles. Bueno, te voy a responder, hermano. No se preocupe. Con mucho amor y respeto, sacaré un poquito de mi tiempo libre para yo responderle, no solamente a usted, sino a cualquier otra persona que también pudiera quizá, posiblemente tener la misma preocupación o el mismo comentario, la misma línea de pensamiento que usted tiene también. No solamente para usted, puede ser que haya otra persona que también tenga esta misma pensamiento que usted, y también voy a hacer este mensaje pensando en otro también, ¿ok? Entonces, el hermano continúa. Además, ¿en qué momento Jacobo, Pedro y Juan acordaron de que solamente ellos irán a los judíos, dejándole todo el resto del mundo a Pablo, para que entonces Pablo predicase un evangelio diferente? Wow, sí, está bien. Todo eso yo lo estoy predicando. Todo eso yo lo predico. Así que con gusto, con amor, yo voy a responder esas preocupaciones que ustedes tienen. O esas ideas, argumentos, como quieran llamarle, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento qué? Esto no es solamente uno de los pretextos de Pablo. Y él lo sabía muy bien, ya que fue en esa misma reunión en la cual él estaba presente cuando Pedro el apóstol se levantó y dijo: varones hermanos, ustedes saben como hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Wow, en Hechos 15:7, entonces yo quiero refutar. Bien, no te preocupes, hermano, que yo voy a responderte esto. Hechos 15:7, Pedro dice que Dios lo llamó y lo escogió para que por un tiempo le predicase a los gentiles y creyese. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pablo o Pedro? ¿En qué quedamos? Porque Dios dijo a Pedro en Hechos 15:7 que por la boca de Pedro Dios le dijo que anunciase el evangelio a los gentiles. Vamos a responder eso. Entonces, aquí Pedro dice claramente que Dios había escogido que los gentiles oyesen por su boca la palabra del evangelio. Una versión muy diferente a la de Pablo. ¿No es así? Sí, es así. Es muy diferente a la de Pablo. Yo te voy a decir más adelante, ¿ok? Ok. Wow. Voy a responder la pregunta. ¿Ok? ¿Están listos, hermano? Así que voy a responder. Quizás en este video, la parte 1, que es la parte 1, es posible que no me dé tiempo y tenga que hacer un video número 2 y un video número 3 y no sé cuántos videos, para que no se extienda mucho tiempo el video. Pero te prometo que cada pregunta que usted me hace aquí, yo la voy a responder. Sobre todo cuando en Hechos 7:15 dice que Dios envió a Pedro, por la boca de Pedro, a hablar a los gentiles para que creyeran. Te lo prometo. ¿Ok? Bien. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por los comentarios que yo he recibido de los hermanos. Que no importa sus dudas, sus preocupaciones, con mucho amor, Señor,
estaré respondiendo sus dudas y sus preocupaciones en el nombre de Jesús. Glorifícate, oh Dios, en esta respuesta que yo voy a estar hablando a cada uno de mis hermanos que me escriben en mi canal de YouTube, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Glorifícate, Señor. Para ti es este mensaje y también para ellos, para que ellos sean glorificados y bendecidos. Ellos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquí, gracias, Padre. Bien, vamos a comenzar. La primera pregunta que me hizo el hermano es, al principio arriba, ¿en qué momentos Pablo le dijo, en qué momento, de dónde Pablo sacó semejante idea de que el Señor le dijo que predicase solamente a los judíos? ¿No es a todas las naciones? Bien, esa respuesta que el hermano dice, pues se encuentra aquí en Mateo 10. El hermano dijo a los reyes y gobernadores también, ¿verdad? Pues él está diciendo eso en Mateo 10, 18. Aquí está. Mateo 10, 18. Dice, y aún ante los gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio de ellos, y también Jesús anuncia a los gentiles. Wow. Quedé refutado yo. Bien, voy a responder el versículo 18. Pero antes de yo responder el versículo 18, voy a ir al versículo anterior, que es el versículo 5 y 6. ¿Ok? En el versículo 5 y 6 del capítulo 10 también de Mateo, ¿verdad? Aparte del versículo 18, vamos a ir al versículo 5 y 6. Dice, a estos dos se envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar los enfermos, limpiar leprosos, resucitar los muertos, echar fuera demonios, dar por gracia por lo que recibiste, bla, 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 y muchas cosas más. Okay. Jesús le dijo a los discípulos, no vayan a predicar a los gentiles, porque los gentiles nunca formaron parte de la nación de Israel. ¿Ves? Los gentiles no formaban parte. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los gentiles paganos, incrédulos. Y desde el Antiguo Testamento, desde Abraham en adelante, desde los libros pentateucos, Dios había separado al pueblo de Israel entre muchas naciones. Dios separó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel entre muchas naciones paganas que había, incluyendo los gentiles que estaban opuestos a Dios. Los gentiles estaban desde antes de la ley de Moisés. Habían gentiles, como tomando de ejemplo de Génesis 4 en adelante. De Génesis 4 en adelante habían gentiles. Ya como para el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6:1 en adelante de Génesis, Dios dijo, me arrepiento de yo haber creado al hombre, de yo haber hecho al hombre, me arrepiento, porque el hombre carne es. Entonces el hombre se había corrompido. Había muchos gentiles en ese tiempo, de Génesis 6 en adelante, Génesis 4 en adelante. Entonces Dios dijo, me arrepiento de haber yo creado el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Que los hombres se habían pervertido. Más adelante el hombre se pervirtió cuando vino Sodoma y Gomorra. Se acabó de pervertir porque construyeron torres, haciéndose grandes. Entonces los gentiles le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios. ¿Qué significa la palabra gentil? Bueno, tiene muchos nombres. La palabra gentil tiene muchos nombres, muchos significados. Uno de ellos es perro. Y perdona que yo te hable de perro, pero es verdad. La palabra, el nombre gentil, ¿ok? Me refiero al nombre gentil
significa perro, significa también cerdo, significa mundo, mundano, pagano, sucio. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, desde que Dios llamó a Israel en Éxodo 19:5 en adelante, Dios hizo un llamamiento a Israel, Dios los separó, ¿verdad?, entre muchas naciones. Y Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Dios decidió libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios los separó el pueblo entre muchas naciones. Los separó y le llamó por nombre Jacob. Jacob, lo llamó por nombre Israel. Jacob, ¿ok? Entonces fue separado Israel, que es un sinónimo a Jacob. ¿Qué pasó? Pues le puso por nombre a los judíos, ¿verdad?, que salen de Abraham. Abraham, ¿ok? En Génesis 12 en adelante. De Abraham salen los judíos. Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac. Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac. Entonces Isaac engendra a quien tuvo un hijo que se llama Jacob, ¿verdad? Tuvo un hijo que se llama Jacob, y el nombre de Jacob, ¿verdad?, el nombre de Israel, pues fue cambiado por Jacob. El nombre de Israel fue cambiado por Jacob. Entonces Jacob tuvo hijos, ¿verdad?, que fue... ok, espera, un momentito. Abraham tuvo Isaac. Ok, tuvo Isaac. Entonces Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob, pues, tuvo 12 hijos. ¿Ok? Y esos 12 hijos salieron entonces los judíos. ¿Ok? Los judíos, que viene siendo las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Las 12 tribus de Israel salen de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Entonces los 12 apóstoles que salieron en el tiempo de Jesús, los 12 apóstoles que salieron en el tiempo de Jesús, pues los 12 apóstoles le predican a estas mismas 12 tribus. A estas mismas 12 tribus. Entonces, desde el Antiguo Testamento, es más, desde las 12 tribus, de las 12 tribus que había, ¿verdad?, salen los 12 apóstoles. Y para ser más específico, Jesús sale de la tribu de Judá. Para ser más específico, ¿ok? Quiere decir que los 12 apóstoles le predicaron a estas 12 tribus, y en el tiempo de Jesús no había gentiles para que Jesús le predicase a través de los apóstoles. Pero te voy a ser honesto, sí habían gentiles, pero no habían sido llamados por Jesús y los 12 apóstoles para que le anunciase el mensaje a los gentiles. Yo les había dicho a ustedes que los gentiles eran paganos, y en el Antiguo Testamento habían gentiles, pero de Génesis 12 en adelante, Dios separó a Abraham para que entonces de Abraham
en adelante, entonces salgan los judíos. ¿Ok? Los judíos. A través de Isaac, Jacob y los 12 hijos que tuvo Isaac. Los 12 hijos que tuvo Isaac representan la llegada proféticamente de los judíos en Israel en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces los gentiles se le puso el nombre, siempre se le puso el nombre como la incircuncisión, ¿verdad? Y a los judíos se le puso el nombre como la circuncisión, ¿ok? La circuncisión que los judíos. Y la incircuncisión son los gentiles que no formaban parte de Israel. Pero en aquellos tiempos de Jesús sí había gentiles, pero no formaban parte de las enseñanzas doctrinales que Jesús predicó a los 12 apóstoles y también a los demás pueblos de Israel, para que los 12 apóstoles predicasen a los judíos. Ahora, vamos a la respuesta a la pregunta que tú me dijiste. Yo le estaba diciendo que en Mateo 10, 5 y 6, Jesús dice que los apóstoles no fueran a los gentiles, sino que solamente predicasen a los judíos, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿ok? A ellos. Sin embargo, más adelante, vamos a ir un poquito más atrás, al contexto, ¿ok? En el capítulo 6 de Mateo, búscate Mateo capítulo 6, ¿ok? Versículo 7. En cuanto a la oración que Jesús le habló a los discípulos, la enseñanza de la oración. Vamos a ver qué Jesús habló aquí en el versículo 7, diciendo: y orando no use varias repeticiones como los gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías serán oídos. ¿Ves? Ellos piensan que por sus muchas palabrerías, dice aquí Jesús dice que ellos piensan que serán oídas sus oraciones, ¿verdad? Y Jesús dice que no. Jesús dice: yo no voy a escuchar a los judíos, a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque más adelante, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, Jesús le dio instrucción a los apóstoles que no vayan a los gentiles. Jesús nunca escuchó a los gentiles, pero para aquellos tiempos, aquella época, sí había gentiles. Pero Jesús solamente le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen de judío a judío, porque ese era el mensaje a los apóstoles, de judío a judío, nunca fue gentil. Ahora, la pregunta que usted me hace en el versículo 18, Mateo 10, 18, diciendo: y aún también a los gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ok. Cuando Jesús habla en el versículo 18, diciendo testimonio, ¿verdad?, a los gentiles también, incluyendo gentiles, pues Jesús le está diciendo a los apóstoles que su mensaje también ellos darán testimonio a los gentiles. ¿Ve? Testimonio a los gentiles. Pero no es que vaya a predicarle. No es a predicarle el mensaje. Solamente que ellos tienen que dar testimonio, como nosotros, cuando predicamos,
que damos testimonios a cristianos y a no cristianos de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Damos testimonio. Pero el mensaje oficial que Jesús le enseñó a los apóstoles fue solamente a los judíos, no es a los gentiles, ¿ok? Es oficialmente a los judíos, ¿ok? Fue a los judíos. Bien, vamos a responder la otra pregunta. Hay más preguntas. Pasen a la parte 2 para continuar respondiendo la pregunta.